Hijo, tu madre siempre quiere comer. Ancer, la personalidad del bebé definitivamente no me atrae. Mukadder, no sobrepases tus límites. Vamos. Si me dirijo a ti y te digo vamos, debes saber que es para el bebé que está en tu vientre. Texto. Si Dagger quiere vivir en esta casa, deberás saber cómo sobrevivir contra el amor de mi madre. Texto. Me llevó a la casa vieja. Cian. ¿Por qué? Texto. Si no te importa, llévalo a casa. Metin. Cian. Recuerdo todo esa noche, cada momento. Mukadder. Tu padre es un hombre egoísta y pensaba que su familia era una carga para su espalda y quería deshacerse de ella. Metin. Entonces castigaste a mi padre, ¿verdad? Madre, has cometido un gran pecado. Hola a todos. Parece que Metin no quiere ceder el control de la empresa y pretende impedir que Cian transfiera las acciones a Beiza. Detrás de esto hay una seria sospecha sobre Beiza. Metin cree que podría ser responsable de la muerte de Yasemin. Cian, por otro lado, confía en Metin, como si hubiera notado el dolor que ella vivía desde hacía años. Esta situación motiva a Cian y Engin. Comienzan a investigar lo que ha pasado Metin en los últimos 8 años. Mientras tanto, Cian vio a su hijo por primera vez en una ecografía. Tanto él como Ancer rompieron a llorar. Su felicidad era indescriptible. Si te pareció especial este momento, no olvides dejar un corazón en los comentarios. Un día, cuando Metin sale a caminar, se encuentra con Cian y Ancer. Durante la conversación, Metin dice que quiere ir a la antigua casa donde actualmente vive Ancer. Cian confirma que se quedará allí, pero el carácter escéptico de Metin se hace evidente de inmediato. ¿Sería un problema ir allí? Él pregunta. Cian también decide acompañarlo. Cuando llegan a casa, Ancer piensa que quizás quieran hablar un poco y los deja a los dos solos. Sin embargo, Mukadder siente algo extraño y acude inmediatamente a Ancer. Metin finalmente le dice a Cian que recuerda el pasado. En ese mismo momento aparece Mukadder e intenta interrumpir la conversación. Pero Metin está decidido a explicar los hechos. Necesita explicarle a Cian que Mukadder y Nusret son responsables de la muerte de su padre Turgut. Estas personas deben ser castigadas ahora. Si piensas lo mismo y te inquietan estas caras oscuras, como el vídeo. Justo cuando Metin le está diciendo la verdad a Cian, Mukadder llega y se pone a la defensiva nuevamente. Ella dice que Turgut es una mala persona y que traicionó a su familia. Pero Cian parece estar impresionado por lo que escuchó. Él mira a su madre con enojo. Quien traiciona a su familia merece lo que le pase, dice Mukadder. Metin dice que fue la propia Mukadder quien castigó a su padre. En ese momento, Mukadder permanece en silencio, porque cree que Metin recuerda todo ahora.